Horizons Live. Muy buenas tardes, amigos, muchísimas gracias por el favor de su sintonía, por estar con nosotros una vez más en lo que parecería el inicio de la semana, de la jornada laboral de esta semana, pero que ya nosotros estamos aquí una vez más haciendo este ejercicio diario de comunicar, de debatir las ideas a través de la voz alternativa de la comunidad educativa en la señal de EN Televisión y todas nuestras plataformas digitales, nuestro canal de YouTube, nuestras redes sociales que la ven en pantalla en este momento, New Horizons Live, y bueno, con ustedes en esta franja horaria, agradeciendo que estén con nosotros, les acompañamos Ana Bencosme y el señor Fanli Garrido. Good afternoon, everyone, and welcome to New Horizons Live. Eso es cambio. Sí, eso es cambio. Y que el 16 de agosto cayó Marte, eso es cambio. Y que llovió antes del discurso, eso es cambio. Y que Santiago va a tener eventualmente un monorriel, eso es cambio. Sí, y que el metro va a llegar a los Alcarrizos, eso es cambio. Ay, señor. Todo la palabrita, no, sin duda. Eso es cambio. Sin duda. Y que el presidente se quiere reelegir. No, eso no es tanto cambio, eso no es tanto cambio, no, definitivamente. Hace un momento bromeaba detrás de cámara con nuestro productor diciendo que al final la palabra cambio ha sido tan constante desde antes de iniciar la presente gestión del presidente Luis Abinader, que su gobierno ha sido cambio, pero no necesariamente partiendo desde el cambio como se vendió en la campaña política, sino que han habido tantos cambios en el tren gubernamental, en los funcionarios, a propósito incluso del sacudión que se le dio ayer a los uniformados del país. Ahí queda todavía Díaz Morfa, que no se sabe qué va a pasar con él, si al final se ratifica o se pone en retiro, pero en efecto... no lo avisaron en el decreto. No, el único que no está es el ministro de Defensa, Díaz Morfa, que sabemos evidentemente a quien responde ideológicamente hablando, políticamente hablando, ¿no? Sabemos a quién responde esa figura de Díaz Morfa, pero es el único que de momento sigue estando allá como al frente de los uniformados, en este caso en el Ministerio de Defensa. Todos los demás cambiaron y evidentemente la gente sigue esperando que hayan otros cambios. De hecho, en las redes sociales era tendencia el día de ayer también que necesitaban más cambios, entonces parecería que tiene que volver con un equipo de trabajo totalmente nuevo el presidente Luis Abinader, porque ha movido a muchos de sus colaboradores. Ayer movía a otros tantos y todavía la gente sigue esperando que sigan moviéndose sus colaboradores o siga él reponiendo, ¿no? Remeniando la mata, y eso también es un indicativo de cómo anda la gente o cómo anda en el gusto popular el presidente Luis Abinader y su equipo. Si tú pides muchos cambios y que sigan cambiando y que sigan cambiando sus más cercanos colaboradores o los que están con la responsabilidad de verdad llevar las riendas de los distintos organismos del Estado, pues sin duda es una lectura también de cómo está el favor de la gente hacia lo que de hecho se sigue confirmando el día de ayer, y es esta carrera hacia la reelección del presidente Luis Abinader. El cambio. Es realmente, ¿cómo te explico? Vamos a analizarlo, porque el presidente en el día de ayer trajo de nuevo el discurso de la austeridad de este gobierno o de la eficiencia de este gobierno. Fue uno de los estandartes que más llamó la atención, y él hizo el comparativo, porque tú sabes que los partidos de oposición, una de las cosas que le critican a este gobierno es la poca inacción en términos de construcciones, de inversión en infraestructura y en construcciones a partir de, digamos, de proyectos significativos. Hay que recordar que el año pasado, eso fue algo que aquí lo observamos, lo criticamos y lo pusimos en su justa dimensión. El presupuesto de obras públicas y las inversiones en infraestructura planteadas en el presupuesto y ejecutadas en el presupuesto del año pasado fueron
espantosamente pequeñas, más de un 30% menos que en años anteriores. Este año no ha sido tampoco la excepción en ese sentido, hasta ahora. Y cuando tú miras que el presidente te habla de lo austero o eficiente que están siendo con las inversiones, por ejemplo, él puso de ejemplo los 3 extensiones que están haciendo de la UAS frente al parqueo de la UAS, o 1 kilómetro del metro, de la nueva línea del metro que va a llevar del kilómetro 9 de la autopista Duarte hasta Los Alcarrizos, de que está costando un 25% menos que lo que costó hacer, digamos, la primera línea o esa extensión del metro hace 15 años. Uno tiene que decir, ven acá, pero y el presidente se olvidó que la semana pasada tuvo que cambiar a funcionarios porque estaban gastando todo el dinero del Estado y no estaban haciendo nada con ese dinero. Porque, ok, vamos a suponer que, vamos a asumir que la línea del metro van a ser igual de buena, igual de eficiente o igual de mala, o sea, van a ser iguales a las que tenemos actualmente. Por definición no deberían ser iguales, deberían ser mejores, porque de hace 15 años para acá, el teléfono que yo tengo en la mano no es el mismo que yo tenía, y el vehículo no es igual, y las carreteras y las tecnologías todas han mejorado. Por tanto, estas nuevas estaciones, estas nuevas subestaciones, estas nuevas líneas del metro, inclusive deberían venir a complementar mejoras significativas en las otras, que creo que había un proyecto de expandir las estaciones del metro, porque en definitiva se habían hecho para muy pocos vagones, 3 vagones cada una. O sea que no podemos hablar ni siquiera de la ampliación de la línea del metro, tenemos que hablar de la mejora del sistema de transporte subterráneo o de transporte ferroviario urbano e interurbano, más que de otra cosa. Pero vamos a suponer que todo eso sea exactamente igual y nos está costando 25% menos. Ese 25% menos es para indexar lo que estamos malgastando en los otros ministerios. Porque solamente con el de educación, que es el que más nos preocupa a nosotros en particular, ya ahí hay unos chelitos abajo, grande. Definitivamente la pregunta cabe hacerla, es importante hacerla porque... ¿Esa va a ser la estación del metro de Los Alcarrizos? No estoy clara qué imagen estamos viendo en pantalla. Santiago, eso el monorriel. Pues... si como esa cuesta 25% menos, hay que felicitarlo. Pero que vale hacerse la pregunta porque, por un lado, de ayer para acá hemos estado escuchando todo el discurso del presidente Luis Abinader, que sin duda aparentaría una rendición de cuentas, ¿no? Que era lo que estaba haciendo allí. Pocas personas a lo interno del Teatro Nacional, del Teatro del Cibao, que fue donde finalmente se tuvo que realizar el discurso, luego de que parecería que la gente del gobierno no sigue ni siquiera en Twitter a la gente de meteorología, ni a Gloria Reyes, ni a ninguna de la gente del COE, porque no se enteraron que iba a haber una vaguada. O sea, señores, minutos antes de la hora fijada de que se hicieran los cambios, Santiago se estaba cayendo a pedazos con aquel ventarrón, carreteras, en las carreras se cayó un pedazo de la calle. ¿Cómo no se previó eso? ¿Cómo la gente del gobierno no previó eso? Se supone que hay un equipo de seguridad, de protocolo, que donde quiera que vea el gobierno llega una avanzada primero. ¿Cómo no previeron eso? Bueno, muchos millones que están gastando en redes. Precisamente, entonces se supone que meteorología y el COVID, que de hecho desde el fin de semana tiene provincias en alerta en distintos colores, precisamente por todo lo que está sucediendo con el clima. Entonces era una locura cómo se veían a los colaboradores y a la gente que fue a apoyar al presidente, salir agarrando carpas, porque el viento se iba a llevar la carpa frente al monumento de Santiago. Una locura. Bueno, terminaron moviéndose al Teatro del Cibao. Pese al movimiento y los cambios de último minuto, comenzó pocos minutos adicionales de la hora que habrían pautado, que era las 7. Bueno, miren las imágenes de cómo estaba la avenida Las Carreras. Mío, ¿y qué fue esto? Se derrumbó por la cantidad de agua que cayó el día de ayer en Santiago, una locura. Y precisamente
empieza pocos minutos más tarde, esto no retrasó, el presidente habría convocado a las 7 de la noche su discurso, sobre las 7:24 aproximadamente ya tenía los micrófonos encendidos, tocaron el himno y a las 7:27 ya estaba hablando el presidente. Y hablaba, como decía, ante un auditorio prácticamente de su favor, muchos aplausos de pie, sobre todo en el momento en el que refería el tema de la construcción, las extensiones de la UAS versus el del parqueo de la sede central, aplausos de pie. Hubo un camarazo ahí a uno de los empresarios de Santiago que estaba relacionado, un camarazo, lo poncharon en cámara y era el único que no estaba aplaudiendo, de los que están vinculados a construcciones del pasado gobierno, que obviamente por ser un empresario de Santiago, pues estaba sentado allí. Pero no fue Manuel Estrella. Manuel Estrella, precisamente. No, pues yo hombre está muy contento con este gobierno. ¿Cómo no, así? El único que se ve no aplaudiendo en esa imagen. No, es que él es reservado. Él es reservado, pero óyeme, está frío también, está frío también. Sí. Okay. Ahí no pero en efecto, el presidente Luis Abinader ahí tiene una situación. Hablaba de todo esto que habría logrado y sin duda todo lo que el presidente decía ayer parecía un ataque. Aprovechó bastante para atacar a la oposición, una rendición de cuentas, pero lo comparaba con frecuencia con lo que hicieron los otros en 20 años, con la inversión del metro versus lo que hicieron los otros, la inversión en extensiones con lo que hicieron los otros, con respecto al tema educativo, al tema de la salud. Hablaba de cómo incluso el presidente recibió la solicitud de parte de la Organización Mundial de la Salud para contar en otros países la experiencia del manejo de la pandemia en la República Dominicana y de cómo habíamos podido lograr lo que se logró en la contención sanitaria y la cantidad de inoculados en el país como parte de lo positivo, ¿no? Y de cómo el manejo de esto pues también era parte del beneficio que tenía este gobierno, que podía poner en números verdes, ¿no? Hay otras cosas que sin duda le fue señalado, que están en números rojos y que hoy en la mañana pues veíamos al expresidente Leonel Fernández, lo mismo, llamando una rueda de prensa para responder al presidente de la República. Lo mismo hizo el PLD, en voz de Charlie Mariotti, pues también refutando muchas de las cosas que habría planteado el presidente Luis Abinader. Y a 2 años de este gobierno, empezando ya el tercero, pues en efecto vemos, como decíamos hace un ratito, ya la carrera por la reelección. Desde el pasado evento en el que se nombraron, se juramentaron los nuevos dirigentes de la cúpula del PRM, pues veíamos al presidente Luis Abinader otra vez con este aire reeleccionista, un hombre parecido al que veíamos en campaña, atacando a los opuestos, y ahora vemos que parecería que desde el gobierno pues también estamos utilizando lo que vemos como resultados para ponerse, ¿no?, en el punto de referencia para las próximas elecciones de 2024. Bueno, realmente, mira, vamos a hacer un análisis rapidito de los logros y, digamos, desafíos del gobierno actual. En definitiva, el sector turismo es un logro, es el único sector productivo de la economía dominicana de acuerdo a este gobierno, y todos los cañones han apuntado para allá. Todo se ha apuntalado por allí, tanto es así que fíjate que la semana pasada se habló de un reordenamiento territorial en Bayahibe. Hay un proyecto planteado para crear en el sur un nuevo polo turístico y un nuevo desarrollo del sur de la nación dominicana, lo que nosotros llamamos el sur, que es una cosa muy particular nuestra, ¿no? Que la parte suroeste de la ciudad de Santo Domingo es donde inicia el sur. Parecería que la ciudad de Santo Domingo está en el norte o en el centro de la isla, pero realmente la ciudad de Santo Domingo también está en el sur. Pero por un tema de cordilleras, la cordillera del sur es la que plantea la división de ese suroeste y ese sur profundo, como se le llama acá. Y hay un planteamiento para el desarrollo de esa zona a partir siempre de la única industria que genera recursos en República Dominicana, que es la industria del turismo, según este gobierno. Ese ha sido una luz importante, porque ciertamente el turismo se ha rescatado
el turismo dominicano está actualmente muy pujante y los polos turísticos y las zonas que tienen influencia del turismo están grandemente beneficiadas por el mismo, a pesar de que tiene grandes desafíos. Algunos de ellos son estructurales, otros son coyunturales. Desafío estructural: infraestructura, que somos muy débiles en infraestructura y no hay grandes inversiones en infraestructura, a pesar de los grandes anuncios o digamos de lo que el presidente trató en el día de ayer de decir. Pero eso fue en el Teatro del Cibao que se hizo, adentro, no afuera, ¿no? Adentro, porque originalmente iba a ser afuera. Era en el monumento y se estaba cayendo el cielo. Tuvieron que moverse al teatro. Oh, Dios mío, qué tema. Bueno, siempre debieron haberlo planteado allí, porque ¿cuál es la necesidad de tanta carpa y tanta cosa? Bueno, ese es el primer punto. Turismo tiene un problema estructural de infraestructura, de seguridad, muy marcado. El problema migratorio, que también contamina el tema de seguridad de una manera muy importante. El acceso a las aguas. Cuando hablamos de infraestructura, el tema del agua. Allí mi querido amigo Wellington Arnaud y el INAPA tienen grandes desafíos para satisfacer el tema de los polos turísticos. Y también en tema estructural tenemos el reordenamiento territorial, cosa parecida a lo que ocurrió en Valladolid. En temas estructurales, si somos realmente visionarios, está también el tema de la calidad de la mano de obra, la educación, la formación de nuestros recursos humanos para atender ese enorme flujo migratorio que significa el turista, porque el turista es un migrante de corto plazo, pero tú tienes que atenderlo como tal y brindarle un servicio de calidad, brindarle seguimiento, brindarle esquemas complementarios. Y otro que no se toca y es muy grave en términos de infraestructura son los aeropuertos. Los aeropuertos dominicanos son en extremos caóticos y el mayor de los caos es el Aeropuerto Internacional de las Américas, José Francisco Peña Gómez. No tiene otro nombre, ahí es que termina, porque no lo pudieron poner más nombre. Ese aeropuerto está ahora mismo en unas condiciones que no puede atender el flujo migratorio turístico de movimiento, y es tanto así que ya las líneas aéreas y los propios pasajeros prefieren caminar a Punta Cana, caminar a La Romana, caminar a Santiago y no salir por el Aila, porque aquello es una situación realmente impresionante. Eso en cuanto a lo estructural. En cuanto a lo coyuntural, tenemos la crisis sanitaria que todavía nos afecta, y en ese sentido la crisis sanitaria República Dominicana la ha volteado y el gobierno tiene todo el crédito a favor, porque mientras el resto del mundo se cerró, nosotros aquí recibimos a todo el mundo y aquí no hay restricciones sanitarias de ningún tipo. Los dominicanos, digamos que sobrevivimos y vivimos el riesgo que eso implicó con muy buena calificación, de manera muy satisfactoria, a pesar de que hemos sufrido esta última ola fue ¿cuál? La quinta, la sexta, ya yo perdí la cuenta. Pero realmente en términos de muertes y de situaciones extremas, el pico fue hacia arriba en contagios y muy hacia abajo en padecimiento, ¿no? Y en problemas, digamos, críticos en ese sentido. O sea que coyunturalmente lo sanitario nos está favoreciendo, porque cuando tú piensas en viajar hacia Europa o en viajar hacia Estados Unidos, que ya también quitó las restricciones, o en viajar hacia Latinoamérica, tú tienes grandes dificultades que para acá tú no la tienes. Porque hasta para viajar a Latinoamérica por lo menos te piden una prueba o te piden que tú llenes un formulario. Para República Dominicana móntese en el avión y sea feliz. O sea que eso coyunturalmente nos favorece. ¿Qué nos está desfavoreciendo? O parecería que nos pudiese desfavorecer, sin embargo, las cifras siguen siendo positivas. El tema de la apreciación de la tasa de cambio, que nos hace, en teoría, perder competitividad en las exportaciones y en el turismo. Sin embargo, el turismo sigue aumentando
y el número de julio fue el más alto de la historia de la República Dominicana. Entonces uno tiene que decir, caramba, pero mira, en definitiva, las otras variables son más importantes y el tema de la apreciación del peso frente al dólar no nos está afectando. El turismo sigue llegando, las remesas siguen llegando, las exportaciones de zona franca siguen creciendo. No hay problema por ese lado y obviamente la apreciación del peso es un gran catalizador del tema inflacionario exógeno y nos ayuda de manera significativa. ¿Qué cosas han sido negativas de este gobierno hasta ahora? Obviamente, salud y educación graves, muy graves, tan graves que el gobierno ha tenido que cambiar al ministro de Educación la semana pasada y las evidencias que ha puesto el propio nuevo ministro son de que en educación, tal y como todos lo decíamos todo el tiempo, la situación es muy contradictoria y es difícil uno tragarse el discurso de eficiencia y de productividad de este gobierno cuando el mayor ministerio lo único que hizo fue botar el dinero. Ya como que ahí yo no te... es muy complicado yo creer lo otro. Y el otro gran sector crítico que este gobierno no ha atendido de una manera positiva es el tema migratorio. El tema migratorio es un tema muy delicado porque no es solo la movilidad del individuo, es todo lo que implica en el caso particular de la República Dominicana con respecto a seguridad, a carga, incluso para el presupuesto, cuando tiene que destinar fondos para el sector educación, para la salud, el hacinamiento que muchos migrantes también provocan en espacios públicos y bueno, cuando tienen que improvisar casuchas, ¿no?, para poder resguardarse. El caso migratorio dominicano es bastante delicado y sobre eso también se refería el presidente Luis Abinader cuando decía ayer que tiene un problema internacional con respecto a esa migración y todo lo que eso implica y hacía otra vez esa reflexión para que la comunidad internacional pues pase del discurso a los hechos. Y justamente, señor Garrido, en ese tema que usted planteaba con respecto a la parte económica, ¿no?, que si bien el presidente y su gobierno pues ha tratado de hacer como ellos llaman una optimización del gasto, una mejora del gasto. Hay ministros y sectores que no se han enterado de ese discurso y a veces con colocar una coletilla en las falsas portadas que vemos en los medios de que fue pagado con el dinero privado, por un espacio pagado por el sector privado, parecería que ya eso cubre la falta y estamos viendo de nuevo, si bien se hace el sector de la comunicación, del periodismo, vende sus productos para poder financiar, como en el caso de los anuncios, pero vemos desde el gobierno estos pagos de falsas portadas. La semana pasada era el sector turismo, que prácticamente en la mayoría de los medios tenía esta falsa portada hablando de la recuperación del turismo y tenía, como decíamos, esta coletilla de que era pagado por el sector privado. Sí, pero ese sector privado es una inversión que está haciendo, cuando pone estos anuncios es una inversión que está haciendo para muchas otras cosas, favorecer su misma acción diaria, ¿no? Y hoy vemos, por ejemplo, algunos medios que traen esta falsa portada con el tema del crecimiento de las zonas francas y cómo la proyección para 2022, que es algo que también se hablaba de cómo para este 2022 las zonas francas pues van a tener una proyección del mejor de los crecimientos, ¿no? Y eso, bueno, pues vemos entonces que está también como falsa portada en uno de los diarios principales, pagado por Industria y Comercio y las zonas francas del país. O sea que también estamos hablando de austeridad y de cómo muchas cosas deben recortarse, ¿no?, porque el país está cargando pesado por inflación, por subsidios para ayudar a los pequeños, pues también en publicidad pudiéramos bajarle un poquito, ¿no? No, es que lo que es evidente es que la prioridad es política. La designación de Roberto Fulcar en educación y de varias otras designaciones, lo que han marcado es que lo político prima por encima de cualquier otra cosa. Y esta agenda reeleccionista y este nuevo empuje reeleccionista, lo que está marcando es eso.
Lo político prima por encima de todo. Y así es muy complicado. Claro. Así es muy complicado, real y efectivamente, uno tener un avance sustancioso y real. Porque es que tenemos que entender que el compromiso es de la ciudadanía en su conjunto. Y los políticos lo que tienen es que presentarnos a nosotros temas real y efectivamente políticos. ¿Dónde están las reformas que se están haciendo? No va a haber ninguna reforma en estos 4 años. Ninguna. Es una agenda legislativa muerta. Entonces, donde usted no me pueda presentar una agenda legislativa transformadora, aquí se está hablando de las 3 causales del aborto. Para nada. Aquí se está hablando de reformar la ley sanitaria, que tenemos una crisis enorme. Es tan grande la crisis que el propio ministro de Educación, eso vamos a hablar ahorita, está pidiendo una reforma de la ley de educación, porque que se sabe que esos códigos son demasiado antiguos. El código tributario tiene 30 años, cumple ahora. La reforma arancelaria de hace 30 años. La arancelaria tú podrás decir, bueno, con el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y Centroamérica, eso se modificó para esos países, pero ¿y para el resto del mundo? O sea, ¿dónde estamos nosotros mirando políticas real y efectivas, transformadoras? O eso no es cambio. Vamos a hacer una pausa. Señores, mire, está hablando de reforma, antes de irnos a la pausa. Hace un año justamente el presidente Luis Abinader hablaba de esas reformas. Esas 12 reformas que él avisaba en las escalinatas del Palacio de Gobierno y que luego fueron al Consejo Económico y Social. Se sumó una adicional con el tema de la reforma a la ley electoral. 13 reformas y reposan en el CES. Ninguna de esas pues ha salido de allí. El presidente hablaba ayer de que están en fase de conclusión, pero en el mismo sitio. Ahí no ha salido más nada. La única que está un poquito más avanzada es la de la reforma policial, y ya sabemos que es porque prácticamente lo que hizo fue instrumentarse la forma de trabajarlo, porque ya eso existía. Es lo único que se ha avanzado un poco. Todo lo otro ha quedado ahí en el Consejo Económico y Social. No conocemos las intríngulis de lo que se refería el presidente Luis Abinader cuando decía que estaba en fase de conclusión, si al final de cuentas están en el mismo Consejo Económico. Y eso debe ir, obviamente, al Congreso para que sea estudiado o refrendado o conocido en comisión y ver entonces si se aprobaba. Pero bueno, eso es parte de lo que tenemos. Vamos a hablar de educación luego de esta pausa. Por favor, quédese con nosotros. New Horizons Live. Bookshop se reinventa y ahora somos Shop at New Horizons. Estamos más cerca de ti. A un clic de distancia tienes a tu disposición variedad de artículos escolares, deportivos, literaturas en inglés y español, tecnología, hogar, artículos personalizados y mucho más con entregas a todas partes del país. Descubre todo lo nuevo que tenemos en nuestra página web www.shopatnewhorizons.com o visítanos en nuestras tiendas en Santo Domingo y Santiago. Síguenos en nuestras redes sociales. Shop at New Horizons. Lo simple te hace mejor. Tu Atuey de siempre, ahora más moderna. Grupo Universal te invita a vivir la vida en tono re mayor. Hoy al abrir los ojos, sabes que es un nuevo día por vivir y reencontrarnos. Es el momento de decirte sí, sí puedo. Renueva tu pasión y seamos testigos de un inicio en donde trabajando de la mano alcanzaremos un mejor mañana para todos. Grupo Universal. Vive tranquilo, vive seguro. New Horizons Live. Gracias amigos por continuar con nosotros y ya el país, por lo menos en el aspecto privado, la mayoría de los colegios privados esta próxima semana
pues arrancan el año escolar 2022-2023. Hay que recordar que el sector público estaría reintegrándose el 19 de septiembre y el presidente Luis Abinader hablaba de promesas para ese año escolar próximo, y el propio ministro de Educación pues también pedía un poco de ayuda a la sociedad civil para poder empujar nuevas reformas en este sentido. Y parecería que el presidente Luis Abinader pues no está en cierta forma en la misma línea de discurso del ministro de Educación, porque han estado hablando de cosas distintas. Lo que sí han dicho es que están comprometidos con la calidad educativa. El presidente prometía el día de ayer que para el año escolar que empieza el próximo mes de septiembre, un mes exactamente, los niños a partir de 3 años serían prioridad para ese año escolar. Se estarían creando las condiciones para que más niños puedan entrar al sistema formal de educación a partir de los 3 años, enfatizando que es en este rango de edad que deberían estar iniciando de inmediato y que ellos están trabajando para que eso suceda así a partir de este mes de septiembre. Obviamente, mucha de la sociedad civil, incluso los padres por una educación que se hicieron voz de los niños en plena pandemia, evidenciaban la necesidad de que la educación en la primera infancia fuese una realidad, y que eran uno de los más golpeados por estar tanto tiempo en casa en medio de la pandemia. Y justamente el propio ministro de Educación pues hablaba durante este fin de semana largo sobre la necesidad de que se puedan aunar esfuerzos encaminados a que se pueda impactar la mejora de la calidad educativa, específicamente en los procesos de enseñanza y de aprendizaje de los estudiantes. En una conversación, un encuentro que tuvo el nuevo ministro Ángel Hernández con el Foro Socioeducativo y la Iniciativa Dominicana por una Educación de Calidad, quienes a su vez pues valoraron positiva la visión del ministro para empujar las transformaciones que se hacen necesarias desde el Ministerio de Educación, y hablaban, ¿no?, de empujar los esfuerzos conjuntos. El propio ministro le pedía el acompañamiento en comisión, señor Garrido, a los representantes de estas dos organizaciones del sector privado, primero para la reforma, para poder tener a la mano todas las iniciativas que se han tenido de manera aislada para proponer reformas a la Ley General de Educación, y que ellos, bueno, pues puedan, junto con el ministerio y los técnicos que tienen allí, pues evaluar una propuesta conjunta para introducir los cambios necesarios en la Ley General de Educación, y además que puedan ver de manera unificada pues algunas ideas concretas para que puedan llevarse a cabo antes de iniciar el año escolar y durante el año escolar, para que los docentes pues puedan montarse en estas buenas prácticas que sean válidas realmente para poder impactar de manera efectiva la calidad de los aprendizajes de los niños del país. Ese es un llamado muy interesante. Obviamente la participación del sector privado en la agenda educativa siempre ha sido una de nuestras prioridades. Vemos con mucho agrado que el ministro de Educación esté pretendiendo primero revisar la ley de educación, porque esa ley ya de por sí es evidente que pasó sus mejores años, por decirlo de una forma. Solamente hay que pensar que el presupuesto de educación no se le hace ningún tipo de auditoría, no hay una escala de valores de donde tú puedas delimitar si fue efectivo o no lo que ahí se está utilizando y cómo se está utilizando. La currícula escolar sigue siendo la misma y no hay un empuje hacia la revisión, la modernización, el crear mecanismos para que los centros educativos públicos y privados sean más flexibles, más empoderados, y obviamente más actualizados. Se está hablando del tema de los politécnicos, vaya, qué bueno, 300 años más tarde de cuando Alemania inició a hacerlo, pero lo estamos conversando, pero eso requiere una revisión profunda, o sea que el sector privado participe
Ángel Hernández, que viene del sector privado ya hoy en día, aunque ha estado en el Ministerio de Educación en el pasado, pues conoce y entiende perfectamente que no hay otra forma de lograrlo. O sea, nosotros lo que lo estamos haciendo bien, tenemos algo que decir y algo que aportar. Y qué bueno que eso se tome en cuenta. Obviamente, el desafío del ministro de Educación ahora mismo es arrancar el año escolar. Y que ese año escolar sea productivo y sea mejor que el del pasado. Eso no va a ser difícil. Que sea mejor que los otros anteriores, eso con poca cosa se logra. Pero que sea lo que nosotros real y efectivamente necesitamos de cara... Señores, en algo yo estoy plenamente de acuerdo con el presidente Luis Abinader. No es época de palabrería y de politiquería. Es época de lograr cosas, de que se vean las transformaciones concretas. Por eso nosotros nos preocupa tanto el tema de las reformas, porque que la clase política gobierna en base a reformas. Las obras físicas sí son importantes, pero precisamente si tú tienes un presupuesto donde tú no me estás presentando que tú vas a gastar en infraestructura dinero, entonces ¿qué es lo que tú estás haciendo? Empleando muchos compañeritos y tampoco tengo reforma. Esas dos cosas me preocupan de sobremanera. Ahora, en términos de educación, en el área educativa, el Ministerio de Educación y el sector privado tenemos que juntos buscar la forma de garantizar un proceso de 10 años de transformaciones. Y esos 10 años de transformaciones, 12 años de transformaciones, realmente es 12 que se debe de hablar. 12 años de transformación. Yo recuerdo que en la época de cuando era Milagro vicepresidente y secretaria de Educación, que Ángel Hernández estaba allí como subsecretario académico, creo, en aquel momento, yo le decía, yo no entiendo por qué me hablan de plan decenal. Eso solamente suena como los planes quinquenales de Stalin en Rusia. El sistema educativo no se basa en 10 años ni en 5, se basa en 6 y en 12. Entonces, hábleme de planes, ¿cómo se diría eso? Duocenales, en español. 12-year plan, ¿entiendes? Y de que tengan una revisión a los 6. Porque los niños que están en sexto curso, dentro de 6 años están en el mercado laboral. Entonces, nosotros tenemos que brindarle soluciones a esa realidad. Claro. A esa realidad de esos muchachos. Entonces, el Ministerio de Educación y el liderazgo político e institucional dominicano tiene que abocarse a una revisión de la Ley General de Educación. Ahora, yo no creo que este partido y este gobierno ya en bajada, como vamos ahora, rumbo a una reelección y a una nueva contienda electoral, va a tener el liderazgo y la legitimidad suficiente para poder lograr una revisión sustanciosa de la Ley de Educación. Si lo logramos, bravo, pero no estoy seguro que eso se podrá hacer. De todas maneras, Ángel Hernández y el Ministerio de Educación sí tienen suficientes herramientas en la mano para hacer muchas cosas. Y el sector privado yo sé que está muy dispuesto a colaborar, siempre lo ha estado. Ojalá y se revisen rápidamente muchas cosas, arrancando por la contratación de docentes y de técnicos que hace el Ministerio de Educación y cómo eso afectó de manera muy importante el desenvolvimiento de los colegios privados durante este último año escolar. Sobre todo eso, por el hecho de que siempre los que saben de educación han tenido una máxima, y es el hecho de cómo la política ensucia la educación. Siempre y cuando la educación de un país esté en manos de políticos, y más cuando en el país, un país como el nuestro, que trajimos desde un presupuesto pírrico a un 4% del Producto Interno Bruto para manejar esta cartera, y esta cartera que tiene tantos bolsillos, que maneja tantas cosas distintas entre sí, con este presupuesto a discreción, que
no se audita, que se ha evidenciado no solo en esta gestión, desde que fue aprobado el 4%, cómo ha sido la piñata de todos los gobiernos que han pasado, pues sin duda, mientras sigamos viendo a la educación como un pastel político, pues vamos a tener resultados tan pobres. Ahí vemos a un Ángel Hernández que, si bien es un político, digamos un político de bajo perfil, tiene simpatías, ¿no? Pero no es más académico que político, y dos instituciones, como en el caso de las que vemos en esta reunión del pasado fin de semana, un ex rector, vicerrector, como el señor Radames Mejía, pues también vemos a estas figuras más académicas que políticas. Tú dirías, mira, parecería que finalmente vamos a tener resultados distintos, pero ya eso lo vivimos nosotros con el Consejo Nacional de Educación, o sea, que ya esta experiencia la hemos vivido anteriormente. Lo que necesitamos nosotros es que realmente nos puedan demostrar que nos hemos equivocado con inferir que ya esto lo hemos vivido y que hemos visto escenarios muy parecidos y que la esperanza ha aflorado anteriormente y hemos terminado en el mismo punto. Ojalá nos permitan equivocarnos este nuevo ministro y estas personas que estamos viendo sentadas, acompañados, hasta el momento, a excepción del viceministro de gestión, es el único que se ha cambiado, todos los demás siguen allí, es el mismo equipo de trabajo prácticamente con el que estaba Roberto Fulcar. Ojalá nos hagan equivocarnos y en un año pues nosotros podamos sentarnos aquí, mira, sí, se logró una reforma, sí, tenemos mejoras en un año escolar, que como bien usted dice, señor Garrido, hay muchas cosas que lo que sea que se haga puede ser mejor, pero también tienen las de ganar para que sea mejor, porque hay muchas esperanzas distintas. Se supone que ya viene la experiencia de los 2 años pasados, que los niños no están en el mismo proceso de vulnerabilidad que estaban los 2 años pasados también, o sea, tienen todo sobre la mesa para que los resultados sean mejores. Mira, la nación dominicana solo aspira a eso, la ciudadanía solo espera eso. Ahora, para lograr eso, Ángel Hernández tiene que ponerse el traje de no político. Porque, por ejemplo, todos los directores de la regional y de los distritos son gente afines a Roberto Fulcar, que están ahí por razones políticas. Y él deshizo los concursos de oposición para esas posiciones de que se hicieron en el pasado, que no tenían nada que ver aparentemente con un tema político, y él entendía que no, que tenían que ser gente de su curul, de su lado, de lo que sea, y lo sacó y lo dejó como asesores, como está él ahora mismo, ¿verdad? Una botella adicional, y entonces Ángel Hernández tiene que lidiar con eso, y esos son los que realmente van a hacer, porque ese llamado que él le hizo la semana pasada de que ustedes tienen que dar la cara por los resultados de los niños, es a esa gente que se lo está diciendo. Entonces, pero lo va a poder lograr sin cambiarlo, muy difícil. Probablemente vamos a tener que ver esos cambios o retraer de nuevo a los anteriores. Y vamos a suponer que los anteriores fueran del partido de oposición. Eso puede ser hasta bueno. Equilibrio. No solamente equilibrio, sino que va a ser gente que, mira, ven acá, no te va a dejar pasar una, entonces vamos a hacer la cosa bien. Y yo no te voy a dejar pasar una a ti tampoco. ¿Me entiendes? O sea, obviamente tú no puedes vivir en un mundo de antagonismo y de complicaciones permanentes, pero para que haya real y efectivamente una situación de mejora en el desempeño del sector educación, se tienen que ver, ya la palabrita me tiene cansado, pero se tienen que ver que las cosas se hagan diferentes. Transformaciones. Gracias, sí, porque transformaciones. Hay que buscar otro. Tenemos que ver transformaciones, señores, y hay veces que hablamos, bueno, lo decíamos aquí desde el principio cuando se hizo tendencia la palabra de campaña, el cambio. Cambio no necesariamente es bueno, no necesariamente es bueno. Pero cuando tú tienes que ahora mismo la clase política, oye lo que están los PLDistas diciéndole, que ellos daban más, que la tarjeta Solidaridad con Bonogá y Bonolú era más que la tarjeta Supérate. O sea,
el pleito de los políticos es quién le está regalando más el dinero del Estado a la gente. ¿Quién está haciendo al ciudadano dominicano más pobre? Más dependiente. Más pobre, porque usted no está sacando a la gente de la pobreza. Vamos a verlo en el espejo de Haití y claro. ver qué bueno ha sido para Haití depender de otro. Claro, que se acostumbraron a que todo fuera exportado, importado de otros países. Sin embargo, un ministro que dijo que ha mejorado significativamente la producción nacional, que fue el ministro de Agricultura, ese no ha sido desmentido. Limber Cruz dijo claramente que la producción agropecuaria ha aumentado y hemos sembrado 600,000 y tantas tareas más de tierra, etcétera, etcétera. Y realmente los productores se han mantenido en calma. Ya el ruido que tuvimos en post pandemia el año pasado. Y si efectivamente República Dominicana, fíjate que estamos viviendo el tema de la fiebre porcina y se manejó. No está bien. Sabemos que ya la vamos a tener como una enfermedad endémica. Por suerte no es una enfermedad que afecta a los seres humanos, solamente la producción de cerdos. Pero, por ejemplo, si nosotros real y efectivamente comenzamos a exportar carnes a partir de ya de la refrenda que recibimos de APHIS para eso, de USDA, eso es un mercado interesantísimo para nosotros, más aún con la diáspora que tenemos. O sea que no es que el gobierno va mal, es que las presiones políticas preocupan. Claro, y realmente no, yo siempre le he dicho a usted, las cosas no son blanco y negro, siempre hay zonas grises. No es tanto como dice la oposición, pero tampoco es tanto como dice el gobierno. Realmente, porque cada quien va a vender su postura y lo que le conviene a final de cuentas. O sea que hay que también agarrar con medias tintas lo que dice un lado y otro, y evidentemente en la oposición todo es buen gobierno. Todos son buenos gobiernos cuando están en la oposición y se conocen las mejores de las fórmulas. Desde que llegan, y experiencia tenemos de más, en todos los colores partidarios, incluso en el que está gobernando ahora. Pero bueno, nosotros seguimos apostando a que realmente, por lo menos en el sector que a nosotros más nos duele, que es el sector de la educación, pues las cosas se sigan transformando, que realmente este sacudión de mediado de gobierno pues funcione para que las transformaciones que se hacen necesarias pues se tome la voluntad de hacerlo, porque básicamente se ha demostrado que es cuestión de voluntad. Tenemos los recursos económicos, tenemos los instrumentos de formación docente, tenemos voluntad y apoyo del sector privado, de organismos internacionales, si queremos recurrir a lo que se ha estandarizado en otros países que lo han hecho bien. Entonces tenemos a la mano todo lo que necesitamos. Parecería que en efecto lo que nos hace falta es ponernos manos a la obra con una decisión firme en beneficio, primero de los niños del país y en segundo del desarrollo de nuestra nación. Ya lo hemos visto. Sin educación, sin duda, pues no podemos nosotros tener como naciones las transformaciones que se hacen necesarias para poder mantenernos en el aspecto económico. El desarrollo no es solo en el aspecto monetario, sino que al final de cuentas el dinero se gasta. Si no le enseñamos a la sociedad a crecer, a ser su mejor versión, a poder mejorar su estructura económica, pues no lo hemos logrado, no lo hemos hecho bien. Y antes de despedirnos, en los minutos que nos quedan, señor Garrido, hay un espejo importante que vernos nosotros, primero en Cuba, con esta apertura económica que ha estado teniendo, que ha tenido la necesidad social de abrirse para la inversión extranjera, producto de la crisis que ha tenido la sociedad cubana, precisamente luego del tema de la pandemia, con el aspecto incluso de la alimentación, de los medicamentos, pero esa apertura que tiene la sociedad cubana a través de las autoridades oficiales que han anunciado durante este fin de semana, pues no está tan abierta, ¿no? Va a ser específicamente para los inversionistas que se dediquen a la venta de materias primas, de insumos, de equipamiento y otros bienes que contribuyan, aquí estoy citando,
a impulsar el desarrollo de la producción nacional. Esto habla es una lectura muy amplia de la crisis real que está viviendo Cuba, que ha tenido que ponerse de espaldas a las decisiones de su comandante al jefe, Fidel Castro, y todo lo que, la ideología, bueno, ya la figura de Fidel no, sino de los castristas, y darle la espalda y abrirse al mundo, por lo menos en esta pequeña brecha. Eso habla de lo que está sucediendo con la crisis alimentaria y de medicamentos en la isla de Cuba. Óyeme, la situación de Cuba es lamentable. Yo no entiendo por qué Joe Biden no ha regresado al esquema anterior que Obama tenía y sigue dándole largas y justificando lo que Trump dejó en las últimas horas antes de salir del gobierno. O sea, ya eso debería haberse sustituido de plenitud y Estados Unidos abrirse al comercio pleno con Cuba, porque solamente va a beneficiar al hemisferio, solamente va a beneficiar a Latinoamérica, solamente le va a quitar presión a discursos locos como el de Daniel Ortega, como los discursos de trinchera de Latinoamérica. Y la situación latinoamericana es complicada y tanto. Señora, Argentina ahora mismo tiene una hiperinflación más grande que es la más grande de Latinoamérica. Venezuela ya Venezuela no preocupa. ¿Tú te fijas? Como ya Maduro no preocupa, porque en Venezuela ese es un fenómeno que hay que entenderlo y ubicarlo. La hiperinflación terminó. Han encontrado la forma de abastecerse de dólares a pesar de todos los encierros y entuertos norteamericanos. Tú sabes que en economía desde hace 300 años ha quedado demostrado, redemostrado, y todos los gobiernos que han querido implementar esa política les ha ido muy mal, el tema del embargo económico. Cómo el embargo económico nunca logra los objetivos que tiene. Son como los encierros monetarios. El encierro monetario que está viviendo Argentina actualmente solamente hace que el peso argentino se devalúe cada vez más. Cuando tú cierra mercado, la gente busca la forma de hacerlo por la vía que sea y el gas se escapa. O sea, en economía el sellar un contenedor, un recipiente, a las sociedades tú no puedes sellarla de esa manera. La caída de la República Soviética socialista fue precisamente eso, la unión de repúblicas. La apertura de Deng Xiaoping en China fue fruto de eso precisamente, y todo lo que se está viviendo en Latinoamérica, fruto de estos embargos, primero el embargo de Cuba, luego lo que estamos viviendo con Venezuela. Óyeme, ¿por qué Biden sigue esa agenda todavía? Yo supongo que si los demócratas logran en noviembre salvar la Cámara de Representantes y el Senado de la embestida republicana, que parecería que potencialmente se pudiese lograr, porque Biden ha tenido unas muy buenas 2 semanas, la economía norteamericana ya, la inflación se está reduciendo, las presiones sobre el mercado de combustibles también, las nuevas iniciativas legislativas que el Congreso demócrata ha logrado, y la embestida de la Suprema Corte de Justicia norteamericana al tema del aborto también ha sido muy favorable a los demócratas. Yo supongo, quiero pensar que el año 2023 va a ser un año en el que la agenda de Washington va a mirar hacia Latinoamérica con ojos progresistas, no conservadores de ultraderecha como hasta ahora. Bueno, y esos conservadores de ultraderecha, republicanos, hay una que tiene un lío. Hay una que le ha declarado la guerra a tu tío, Trump, y está pidiendo cambios realmente. Se apuesta. Lo último que ella hizo fue decir que ella se compara con Lincoln. Ya tú sabes. Que Lincoln perdió senaduría, perdió representación, perdió la gobernación de Illinois y terminó siendo presidente. Como republicano. Gente osada, definitivamente. Señores, por el día de hoy tenemos que despedirnos.
Recuerden salir con sus paraguas y si no es necesario no salga. 14 provincias son elevadas a alerta entre verdes. No relaja. Así mismo, así que ya ustedes saben. Saben. Mayor no está entre esas provincias. Así que ya ustedes saben, cuídense mucho, que va a seguir lloviendo. Mañana nosotros nos volvemos a encontrar a partir de las 2 de la tarde en este ejercicio diario de debatir las ideas New Horizons Live. Feliz resto del día. New Horizons Live.